Fue uno de los faraones más grandes que jamás había visto el antiguo Egipto. El constructor más grande, el guerrero más indomable y padre de más de 100 hijos. Nuevas evidencias muestran que también fue el faraón no nombrado en el Éxodo bíblico. Era Ramsés el Magnífico. ¿Fue este el faraón que se atrevió a enfrentarse con el Dios de Israel? ¿Es la única cara que podemos contemplar de la Biblia? Ramsés el Magnífico. Los monumentos de Ramsés abarcan desde sus estatuas colosales en Memphis, en el norte, al templo de Abu Simbel, en el sur. En medio, el valle del Nilo está salpicado con templos, palacios y estatuas construidas por el faraón que el mundo conoció bajo el nombre de Ramsés el Magnífico. Ramsés llevó a cabo la mayor batalla que ningún faraón había librado. Superado el número en territorio hostil, siguió luchando cuando los que estaban a su alrededor se preparaban para huir. Ramsés sabía cómo pelear. La única batalla que tal vez perdió fue la que libró contra el Dios de los israelitas. Si se quiere entender a Ramsés, hay que ir a Abidos, el lugar más sagrado de todo Egipto. Durante miles de años, los peregrinos llevaron sus ofrendas allí para conseguir los favores de Osiris, el dios de los muertos. Hoy día, todo lo que queda de las ofrendas es la colina de la cerámica, vasijas ahora rotas llevadas por los peregrinos. El abuelo de Ramsés fue el primer faraón de su dinastía. Era una familia de militares, nueva en las cosas de la realeza. De manera que cuando el padre de Ramsés, Seti, quiso demostrar que formaban parte del sistema, construyó un templo en el campo sagrado de Abidos. Reunió a los obreros más habilidosos y finos del país para ofrecer al pueblo esta deslumbrante manifestación de que Egipto nuevamente volvía a ser grande. Seti no estaba construyendo solo un templo, estaba haciendo una declaración política. Podéis esperar grandes cosas de mi reinado. Ese era el padre de Ramsés. Era una familia de magníficos realizadores y Ramsés tenía intención de hacerlo mejor aún. Y lo hizo. Cuando se convirtió en faraón, Ramsés construyó un templo tan tremendo que se iba a transformar en su logo para siempre y en un icono en todo Egipto. Ramsés era todavía un veinteañero cuando empezó a construir Abu Simbel. Está en Nubia, más allá de la frontera sur del antiguo Egipto. Era un proyecto único. La mayoría de los templos estaban hechos con bloques de piedra adosados unos junto a otros y luego eran tallados. Abu Simbel fue esculpido en una montaña. Tuvieron que desarrollar nuevas técnicas para cortar la roca. A los artistas los bajaban desde la parte superior de la montaña en andamios para que dibujaran la enorme parrilla que serviría de guía a los escultores que labraron las 4 estatuas de Ramsés sentado en su trono de 160 metros de altura. ¿Por qué construir un monumento tan increíble en un lugar tan apartado? Allí jamás hubo una gran población que pudiera ir a adorar al templo. Se trataba de pura propaganda. Ramsés quería que todo el mundo le tuviera miedo. Nubia era la fuente de oro de Egipto, y el templo era un temible recordatorio del poder de Ramsés ante los nubios. El viajero que llega hasta aquí se encuentra con 4 estatuas colosales en el exterior del templo que le están mirando hacia abajo. Y luego, en el espacio físico que es el templo en sí,
se encuentra con unos grabados representativos de la vida de Egipto. Una vez en el interior, el visitante podía ver a Ramsés liderando las tropas en el campo de batalla, las riendas de su carro atadas a su cintura y disparando flechas contra el enemigo. Era un gran drama, pero las cosas no terminaban ahí. En la parte más interior del templo, el Santo Santorum, hay estatuas sentadas de los dioses Amón, Ra, Ta y Re-Arate. Con ellos, y de exactamente la misma medida, está Ramsés el Magnífico, un dios entre los dioses. Bastante ego, ¿no? Y Ramsés no se detuvo con un solo templo en Abu Simbel. Construyó el segundo para su querida reina Nefertari. Se habían casado siendo adolescentes y evidentemente él la adoraba. Encima de la entrada de su templo, él mandó colocar una inscripción grabada sobre la roca llamándola «Ella por quien el sol alumbra». Bonito, ¿a que sí? En los años 1920, cuando Norteamérica quiso conmemorar a sus grandes presidentes, Ramsés, en Abu Simbel, fue la inspiración para construir Mount Rushmore en las colinas negras de Dakota del Sur. Incluso con la maquinaria y las técnicas de ingeniería modernas, se tardó casi 20 años en completar las 4 cabezas colosales de los presidentes. Casi otro tanto se tardó en finalizar las obras en Abu Simbel. Ramsés empezó su reinado con gran actividad. Egipto es un enorme país, desierto en su mayor parte, y el Nilo hace que la tierra sea habitable. En la antigüedad, los egipcios se amontonaban a lo largo de las orillas del río. Si había alguna población, siempre estaba en las riberas del río. En Tebas, el antiguo centro religioso de Egipto, Ramsés construyó más templos grandes. Y al otro lado del Nilo, hizo que se construyeran tumbas en el Valle de los Reyes y Reinas. Pero la verdadera capital siempre había estado en Menfis, a unos 640 kilómetros más al norte, cerca del Cairo actual. Ahí es donde se llevaban a cabo los negocios que gobernaban el país. Cuando Ramsés alcanzó el poder, él trasladó la capital a una zona llamada el Delta, a unos 160 kilómetros al norte de Menfis. Allí el Nilo se ramifica en varios afluentes y toda la tierra se hace rebosante en abundancia y en verde. Pero Ramsés no trasladó la capital debido al clima. Él era un militar, y fue una razón estratégica la que hizo construir en el norte una ciudad llamada Ramsés. Era el sitio ideal para lanzar ataques militares. Al norte Siria y Libia al oeste, los enemigos tradicionales de Egipto. De modo que construyó una ciudad totalmente nueva y soñó con los montones de tesoros que podría llevar consigo a Egipto. Quizás se trate de la ciudad que la Biblia dice que el faraón obligó a construir a los israelitas. La nueva ciudad de Ramsés se convirtió en un complejo bullicioso de palacios, templos, almacenes, talleres y barracones. Ramsés había crecido desde muy pequeño junto al ejército y se sentía muy cómodo al verse rodeado de toda la parafernalia militar. Fue de esta nueva ciudad desde donde él salió con sus legiones para conseguir las victorias que le valieron el título de Ramsés el Magnífico. Pero cuando cumplió los 25 años, Ramsés ya era el jefe del mayor ejército profesional que el mundo antiguo jamás había conocido. Bastante impresionante, ¿no? El ejército estaba formado por la infantería y por los guerreros en carros. La infantería contaba con más de 20.000 hombres. Sus armas eran el hacha de guerra, la lanza y la espada con forma de hoz. Debido a que lo más importante era la maniobrabilidad en la guerra donde intervenían los carros, los guerreros que los montaban debían de ser ligeros, se rompían fácilmente. Por eso solo han quedado muy pocos. Cada carro era tirado por 2 caballos y llevaba 2 hombres, el conductor y el arquero. El suelo estaba hecho de correas de cuero cubiertas con un trozo de cuero. Esto absorbía los golpes y proporcionaba una plataforma relativamente estable, desde la cual el arquero podía lanzar las flechas. Era como si fuese un coche deportivo, una carrocería ligera y un gran motor. La batalla de Cadés consagró la fama de Ramsés como un guerrero temerario.
disponemos de más relatos de dicha batalla que de cualquier otro evento en la historia antigua. Fue el equivalente en el antiguo Egipto del paso de George Washington cruzando el Delaware. Lo que resulta formidable es que no solo tenemos relatos escritos de la batalla, todavía contamos con el campo en el que Ramsés luchó. La antigua ciudad fortificada de Cadés en Siria estaba construida sobre una colina. Dicho lugar había estado habitado durante más de 3000 años, e incluso hoy día una moderna ciudad se erige allí. Pero quizá pronto se quede desierta. La sal del subsuelo y el agua han hecho que la mayoría de sus habitantes abandonen sus casas. Actualmente solo unos pocos moradores viven en lo que antaño fue un lugar estratégico en el antiguo Medio Oriente. ¿Ves? Cadés era crucial en el plan de Ramsés para controlar el Oriente Medio, pero la ciudad estaba entonces dominada por los hititas, guerreros de lo que hoy día es Turquía. Era el enemigo número 1 de Egipto, y Ramsés tenía intención de arrebatarles Cadés. De manera que en el segundo mes del verano, en el 5º año de su reinado, 20.000 soldados siguieron a Ramsés fuera de Egipto. Planearon tomar Cadés y todo el territorio circundante. Los soldados fueron divididos en 4 divisiones de 5.000 hombres cada una, y cada división recibió el nombre de uno de los dioses de Egipto: Amún, Re, Ta, Sutet. Cuando Ramsés salió en su carro con su ejército de varios kilómetros de largo en pos de él, no tenía duda de la victoria que iba a conseguir. Ramsés nunca había estado cerca de la derrota. Con toda seguridad, Cadés pronto iba a ser suyo. Ramsés iba a la cabeza de la fuerza militar más poderosa que el mundo había contemplado. Pasaron rápidamente por Gaza hacia el norte de Canaán y hacia arriba a través de Galilea. Cuando entraron en Siria, sin duda vieron enormes zonas verdes con flores silvestres desconocidas en Egipto. Y a lo lejos montañas cubiertas de nieve. Probablemente era la primera y única vez que ellos veían nieve. Ansioso por llegar a su objetivo, Ramsés se levantó temprano, se puso la indumentaria para la batalla y dirigió la división Amún contra Cadés. A lo largo de kilómetros, detrás de él, se quedaron las otras 3 divisiones. A medida que Ramsés se aproximaba al río Orontes, 2 hombres de las tribus locales se sumaron a su séquito. Ellos le contaron a Ramsés que el rey de los hititas, Matfalás, al oír que Ramsés se estaba aproximando, había huido con su ejército a 195 kilómetros al norte de Alepo. Al joven Ramsés esto le pareció perfectamente razonable. Anheloso por conseguir la victoria, con tan solo la división de Amún siguió presionando hacia adelante. Al día siguiente intentaría tomar Cadés junto con todos sus tesoros. Demasiado bonito para ser cierto. Mientras Ramsés levantaba el campamento, sus centinelas apresaron a 2 espías hititas, consiguiendo arrancarles la verdad. Ramsés había caído en una trampa. Matfalás les estaba esperando en el bosque, justo detrás de Cadés, con un ejército de 40.000 hombres. Mientras Ramsés y sus oficiales estaban elaborando planes de emergencia, los hititas atacaron. Sus guerreros con sus carros cargaron cortando la división de Re por la mitad, casi destruyéndola por completo. Luego fueron directamente contra el campamento de Ramsés. Los carros estaban siendo reparados. La infantería se estaba curando los pies cansados. Se estaban distribuyendo los suministros y dando de comer al león mascota de Ramsés. Se encontraban totalmente desprevenidos para lo que se les venía encima.
Abriendo una brecha en la barrera formada por los escudos egipcios que formaban una valla alrededor del campo, los carros de los hititas pillaron a las cansadas tropas desprevenidas. Con el ejército egipcio en un estado de total confusión, Ramsés se hizo con el control. Gritó: «Seguid firmes, sed valientes para que veáis mi victoria. Estoy solo, pero Amún será mi protector. Su mano está de mi lado». Mientras Ramsés arengó a los que estaban junto a él, saltó a su carro, dijo una oración a Amún y fue al ataque. Nunca pensó que podía perder. Sorprendiendo a los hititas con su valentía, Ramsés salvó el día. Dirigió sus tropas y cargó contra los hititas 6 veces. Finalmente los hititas se vieron obligados a huir cruzando el río. Matfalas, que estaba esperando con sus huestes de infantería para ir al ataque, se quedó atónito al ver cómo se retiraba su compañía de carros a través del río. Uno de los príncipes de Alepo tragó tanta agua al intentar escapar que tuvieron que sujetarle de los tobillos para vaciarle todo el agua que había tragado. La derrota se había transformado en una victoria. Luego, las manos derechas de los hititas muertos fueron cortadas y amontonadas para que los escribas de Ramsés pudieran contar los muertos. Solo había sido el fin del primer asalto. A la mañana siguiente le tocó el turno a Ramsés. Tras varias cargas estaba claro: las tropas hititas estaban muy bien entrenadas y eran demasiado numerosas para derrotarlas sin más. Hubo un tiempo muerto, pero el valeroso Ramsés había logrado una gran victoria personal. Matfalas ofreció a Ramsés un tratado de paz. Ambas partes aceptarían un status quo y se pondrían de acuerdo para no volver a atacarse mutuamente. Pero Ramsés no lo acató. Él solo aceptó una tregua. Todavía seguía teniendo planes para Cadés. De manera que Ramsés y su ejército regresaron a su ciudad en el delta. Debió de ser una entrada triunfal con el despliegue de los hititas prisioneros y las narraciones de la increíble valentía del faraón. Ya se sabe la materia de la que se forjan las leyendas. Ramsés hizo grabar la historia de la batalla de Cadés en las paredes de sus templos, creando el relato más detallado de todas las batallas de la antigüedad. Fue una historia que Ramsés nunca se cansaba de contar y que a los egipcios les encantaba escuchar. Pero pronto tuvo en sus manos otra clase de lucha totalmente diferente: una batalla con el Dios de los israelitas. Uno de los grandes misterios arqueológicos de nuestro tiempo es la historia bíblica del Éxodo, una de las partes cruciales del Antiguo Testamento. Se supone que unos 600.000 israelitas abandonaron Egipto, pero apenas hay evidencia arqueológica que lo apoye. Y uno de los personajes centrales de la historia quizás sea Ramsés el Magnífico. ¿Pero ocurrió realmente? Según la Biblia, los israelitas que vivían en el delta se habían hecho muy numerosos, y en un intento por controlarlos, el faraón les obligó a que construyeran las ciudades almacenes de Pitón y Ramsés, donde se guardaban los suministros del ejército. Cuando los israelitas pidieron 3 días de vacaciones para celebrar una festividad religiosa, el faraón no solo se negó, sino que dijo que no se les volvería a suministrar paja para que fabricaran los ladrillos. La elaboración de los ladrillos en Egipto sigue siendo la misma que en los tiempos bíblicos. La paja es fundamental. Hace que los ladrillos sean más fuertes y evitan que mengüen cuando se resecan. El faraón estaba exigiendo a los israelitas que elaboraran su cuota diaria de ladrillos.
Pero además, a partir de entonces, tendrían que recoger y cortar la paja también. Cuando Moisés, el líder de los israelitas, y su hermano Aarón solicitaron al faraón que permitiera a su pueblo irse, él se negó. Para mostrar el poder del Señor, Aarón lanzó su báculo al suelo y éste se convirtió en una serpiente. El faraón no quedó impresionado y sus magos lograron hacer exactamente lo mismo. Aparentemente se trataba del viejo truco de la serpiente que todos ellos conocían. Los encantadores de serpientes egipcios de hoy día todavía saben cómo hacerlo. Son muy buenos showmans con una buena borrachera. Pero a pesar de todo, el truco sigue resultando bastante impresionante. El encantador de serpientes enrolla la serpiente alrededor de un cayado, y la serpiente se queda inmóvil, y su cabeza parece que es la parte superior del cayado. Moisés decidió hacer algo parecido a esto delante del faraón. Cuando la serpiente vuelve al suelo, se reanima y se encabrita. La confrontación última en la historia del Éxodo es entre el Dios viviente de Egipto, el faraón, y el Dios de los israelitas, quien lanza 10 plagas sobre Egipto. Moisés dice: tocaré el agua que está en el Nilo con mi bastón y se convertirá en sangre, y los peces del Nilo se morirán. El Nilo estará sucio y los egipcios aborrecerán beber su agua. Incluso cuando ocurrió, el faraón no se atemorizó y se negó a que los israelitas se marcharan. Hay que recordar que el faraón también se consideraba un dios. Además, el Nilo siempre se volvía rojo en la época de las inundaciones, porque cuando el río crecía, traía consigo un barro rojizo que cubría el suelo. Las siguientes plagas, las ranas, los piojos, los insectos, los diviesos y el granizo, tampoco asustaron al faraón. Eran algo muy parecido a lo que suele ocurrir en la naturaleza, de modo que siguió negándose a que los israelitas se marcharan. Entonces el Señor dijo a Moisés: estira tu mano hacia el cielo para que haya oscuridad sobre la tierra de Egipto, una oscuridad que se palpe. A mí me suena a una tormenta de arena. El faraón había presenciado montones de ellas y no iba a dejar que sus esclavos se fueran debido a un fenómeno natural. Sin embargo, la 10ª plaga es la que no se puede explicar como un simple capricho de la naturaleza. Entonces dijo el Señor: a medianoche enviaré a Egipto a un ángel exterminador y todos los primogénitos morirán. Con el corazón roto a causa de la muerte de su hijo primogénito, el faraón cedió y dio comienzo al éxodo. Pero incluso después de las plagas y de la muerte de su hijo, el faraón resistió a ceder. En un último movimiento para evitar la derrota, rápidamente reunió a sus carros y persiguió a los israelitas. Fue entonces cuando tuvo lugar la separación de las aguas, permitiendo a los israelitas que escaparan. Mientras el ejército iba en su persecución, fueron tragados por las aguas. Finalmente el faraón fue derrotado. La ruta más fácil para que se escaparan los israelitas hacia la tierra prometida era a través de una zona llamada el Mar de los Cañaverales. Todavía sigue allí. De hecho, parte del canal de Suez lo atraviesa. Es una zona de pantanos y ciénagas que la gente a pie es capaz de atravesar.
pero los carros quedan atrapados en el barro. Eso explicaría la historia de la Biblia. No fue tan dramática, pero sigue siendo una derrota del faraón. En su conjunto, el Éxodo es una gran historia, pero ¿ocurrió de veras? Si hubo israelitas en Egipto y hubo un éxodo, ¿por qué no se menciona en los registros egipcios? Los egipcios grabaron muchas guerras y batallas en sus templos. Pero si se lee los jeroglíficos con detenimiento, no se encuentran nunca derrotas. Los egipcios no grabaron las derrotas. Para encontrar los archivos de los israelitas en Egipto hay que ir a la Biblia, a una época anterior al Éxodo, a la historia de José. Ahí es donde nosotros obtendremos algunas pistas sobre si realmente el Éxodo tuvo lugar. Según la Biblia, un israelita llamado José fue vendido como esclavo por sus hermanos que estaban celosos de su túnica de colores. José acabó en Egipto y fue injustamente acusado de meterse con la mujer de su amo y le llevaron a la cárcel. Pero José poseía una habilidad que le salvó. Era capaz de interpretar los sueños. En la cárcel interpretó con precisión los sueños de sus compañeros de presidio. Casualmente el faraón se enteró de su don. Ya se sabe que el faraón tenía sueños que ninguno de sus sacerdotes era capaz de interpretar. Incluso vio en sueños cómo 7 vacas gordas eran devoradas por 7 vacas flacas. A dicho sueño le siguió otro. 7 repletas mazorcas de maíz son devoradas por otras 7 escuálidas. José los interpretó diciendo que Egipto tendría 7 años prósperos seguidos de 7 años de hambre. Basándose en dicha interpretación, la economía de Egipto fue planificada para los siguientes 14 años. En los años prósperos se almacenó el trigo en enormes graneros totalmente llenos, anticipándose a los 7 años de dificultades que estaban por venir. Cuando el hambre hizo su aparición, golpeó a todo el Medio Oriente y solo se salvó Egipto de morir de hambre. Ahora bien, lo curioso del caso es que esta historia tiene todos los visos de ser cierta. Los antiguos egipcios creían que todo el mundo tenía sueños proféticos, y si alguien quería que le interpretaran un sueño, acudía a un templo. El sacerdote iba a la biblioteca del templo, sacaba un papiro con la lista de sueños y sus interpretaciones. Por ejemplo, si alguien soñaba con un pigmeo era algo malo, significaba que la mitad de la vida había pasado. La habilidad de José consistía en que él podía interpretar los sueños que no estaban en el libro de los sueños. Fuera quien fuera el que escribió la historia de José, realmente sabía lo que decía. Incluso hay cierta evidencia de la historia de José en la isla de Sahel, cerca de la frontera sur de Egipto. La isla está cubierta con inscripciones sobre las rocas y hay una que menciona un periodo de hambre que duró 7 años, exactamente igual que la historia de José. La historia de José no está en el Éxodo, pero sugiere que hubo israelitas en Egipto. Existe aún otra evidencia de que algo parecido al Éxodo tuvo lugar, y está en el Museo Egipcio del Cairo. Incluso sugiere que nuestro hombre Ramsés fue el faraón del Éxodo. La famosa estela Israel es el único sitio en los registros egipcios en el que se menciona a Israel. Una estela es una piedra grande plana erigida delante de un templo para anunciar algo. Es el equivalente a un tablón de anuncios. Esta fue erigida por el sucesor de Ramsés, Merneptah, para vanagloriarse de sus conquistas militares. Se sentía especialmente orgulloso por conquistar a los libios y al misterioso pueblo del mar que había tratado de invadir Egipto. Pero al final habla de su expedición militar a Palestina. Hace un listado de todos los territorios conquistados por él. Tenú está desolado, Ati está acabado, Canaán está saqueado. Y luego añade, Israel ha quedado devastada, ya no tiene simiente. Observa los jeroglíficos con atención. Todos los territorios conquistados acaban con 3 cosas chocantes. Hay montañas, la señal de que se trata de un país extranjero, pero no es Israel. Acaba con un nuevo jeroglífico, un hombre y una mujer. Eso es debido a que Israel no es todavía un país establecido,
Los israelitas aún eran un grupo nómada. Conviene recordar que la Biblia dice que los israelitas vagaron por el desierto durante 40 años, antes de asentarse en la tierra prometida. Bueno, si aún andaban errantes cuando el sucesor de Ramsés erigió la estela, eso haría que el éxodo tuviera lugar durante su reinado de 67 años de duración. La estela sugiere que Ramsés el Magnífico fue el faraón sin nombre mencionado en el Éxodo. Hay una última pista de que Ramsés fue el faraón del Éxodo, y viene de la mano de uno de sus hijos. En casi todos los templos que construyó, Ramsés hizo que grabaran a todos sus hijos por las paredes. Realmente estaba muy orgulloso. En el templo de Luxor hay un grupo de ellos. El primero es Amun-Her-Kesef. El 13º es Merneptah, que sucedió a Ramsés y se convirtió en faraón. Eso quiere decir que los 12 primeros hijos murieron antes que Ramsés. Recordamos la historia del Éxodo cuando murió el primogénito del faraón. Bien, ¿cuándo murió Amun-Her-Kesef, el primogénito del faraón? Se puede encontrar la respuesta en Abu Simbel. Dentro del templo, Ramsés también mostró a sus hijos lleno de orgullo. A la cabeza va su primogénito, Amun-Her-Kesef. Él estaba vivo y sano cuando esculpieron esta pared. Pero una estatua suya fuera del templo de Nefertari contiene 2 altos jeroglíficos al final de su nombre que significa fallecido. De manera que el primogénito de Ramsés ya había muerto cuando se acabó de construir Abu Simbel justo después del Éxodo, e incluso quizá sepamos dónde fue enterrado. Todas las tumbas en el Valle de los Reyes están enumeradas, y una de las que más se habla es la KV5, Valle de los Reyes 5. Ramsés construyó la tumba para sus hijos, que habían fallecido antes que él, justo al lado de la suya, para que pudieran permanecer junto a él toda la eternidad. No se trata de una tumba ordinaria. Cuando el egiptólogo, el Dr. Ken Weeks, empezó con las excavaciones, fue patente que se trataba de la mayor tumba construida en Egipto. Parece alargarse más y más con cientos de pequeñas cámaras. Salas para conservar momias, salas para guardar muebles, ropa y todas las posesiones que los hijos de Ramsés necesitarían en el mundo venidero. Cuando los investigadores empezaron a limpiar la tumba, encontraron vendas para las momias, huesos y jarras que antaño conservaban los órganos que habían sido momificados. También hallaron inscripciones con los nombres de los hijos de Ramsés. Lo que resulta realmente interesante es que los estudiosos actuales emplazan la muerte del hijo mayor de Ramsés justo en la época del Éxodo. ¿No resulta sorprendente que esta tumba sea el lugar del enterramiento del primogénito del faraón? El hijo cuya muerte liberó a los israelitas para que salieran de Egipto. Todas las evidencias sugieren que Ramsés el Magnífico fue el faraón del Éxodo. La historia de José muestra que hubo israelitas en Egipto. Fue escrita por alguien que tenía un profundo conocimiento de Egipto. Y la inscripción con los 7 años de hambre en la isla de Sahel. Eso muestra que hubo hambre en Egipto. Luego, en la misma historia del Éxodo se nos dice que los israelitas construyeron las ciudades almacenes de Titón y Ramsés en el delta. Y el delta, en realidad, está lleno de restos de las ciudades de Ramsés. Añádase a todo esto: el primogénito de Ramsés muere aproximadamente en el año 1262 a.C., la época del Éxodo, y empieza a aparecer que Ramsés es el faraón mencionado sin nombrarlo.
El éxodo no ocurrió exactamente como está escrito en la Biblia, pero parece que algo sí ocurrió, y que Ramsés estaba allí en medio. Cuando miramos el rostro de Ramsés el Magnífico, probablemente estamos viendo al personaje descrito en la Biblia. Es posible que sea la cara de un hombre que pudo haber conocido a Moisés. Si Ramsés fue el faraón del Éxodo, eso explicaría un cambio radical en su conducta. La evidencia de una crisis en su mediana edad está escrita en una pared en uno de los templos para que todo el mundo la vea. Fue el primer tratado de paz de la historia del mundo entre Ramsés y el rey hitita. Tenía todo lo que se puede esperar en un tratado moderno, un pacto de no agresión, el fin de las hostilidades. Pero lo más importante que allí se decía era que Ramsés prometía no atacar la tierra de los hititas. Se le entregó Kadés. Durante años luchó por mantener Kadés. ¿Por qué estaba dispuesto a abandonarla entonces? Creo que la respuesta estaba en el Éxodo. Había sufrido su primera derrota. Había perdido a su primogénito. Eso pudo ser algo más de lo que hubiera podido soportar. El éxodo y la muerte de su primogénito y de sus otros hijos no fueron las únicas tragedias que Ramsés hubo de soportar. Abu Simbel fue terminado alrededor del año 24 de su reinado y él se embarcó en el Nilo con Nefertari para dedicar sus templos. Ningún rey de Egipto jamás había construido algo parecido. De entre todas sus esposas, Nefertari fue su única amiga y compañera. Ella le había acompañado a todas partes y aparece a su lado en las estatuas del templo. Aquel iba a ser el último viaje de Nefertari, ella por quien el sol alumbra. Murió poco después de su regreso al palacio del Delta. El Valle de las Reinas fue llamado el lugar de la belleza, y allí Ramsés construyó la tumba más hermosa de todo Egipto para Nefertari. Su querida esposa era delgada y elegante, preparada para entrar en el mundo venidero. Allí tomaría el sitio adecuado junto a los dioses. Ramsés iba a reinar durante otros 40 años sin la compañía de Nefertari. A partir de aquel momento, él cambió. Nunca jamás volvió a montar a caballo fuera del delta para dirigir el ejército en una batalla. Sus pensamientos habían pasado de las conquistas a la construcción de tumbas y monumentos. Con una familia tan grande, apenas pasaba un año sin que Ramsés tuviera que enterrar a un hijo, a una hija o a una esposa. Para crear tumbas para sus familias, Ramsés empleaba una ciudad entera de obreros, escultores, pintores, grabadores, supervisores, todo lo que era necesario para construir una tumba real. Esta es la ciudad donde vivían. Era el equivalente a un edificio moderno de apartamentos. 70 familias vivían unos junto a los otros. Todo el mundo conocía el oficio del resto. De hecho, sabemos más de lo que ocurría en esa ciudad que de cualquier otra ciudad antigua de Egipto. Aún conservamos las notas que se escribían en trozos rotos de alfarería que ellos utilizaban como borrador. Era una comunidad muy unida. Debido a que vivían cerca del Valle de los Reyes, permanecían un poco aislados de otras ciudades. Estaban tan lejos del Nilo que necesitaban un servicio de lavandería para que les limpiara la ropa. E intercambiaban sus habilidades. Yo grabaré tu ataúd si tú me decoras mi tumba. Ese tipo de cosas. Pero los obreros no pasaban mucho tiempo en la ciudad. Tenían que andar tan largo trecho que no se trasladaban todos los días. Aún se puede recorrer el camino que tomaban para acudir al trabajo. Imagínenselos andando en pequeños grupos de 3 o 4, transportando sus herramientas, hablando. Era un paseo precioso. En cuanto llegaban a lo alto podían vislumbrar todo el valle del Nilo a sus pies. Debajo podían ver cómo estaba siendo construido el templo mortuorio de Ramsés. Me pregunto si habría algún tipo de competitividad entre los dos grupos. Nuestra tumba es mejor que vuestro templo.
Justo en el borde está el Valle de los Reyes. Ahí era donde Ramsés esperaba descansar durante toda la eternidad. Después de 67 años de un reinado extraordinario, Ramsés el Magnífico murió en su palacio. Su cuerpo fue llevado al taller del embalsamador, el mismo taller que había momificado a su querida esposa Nefertari, a Amun-Her-Kesef, su primogénito, y a tantos de sus hijos e hijas. Permaneció allí durante 70 días. Posteriormente, el cuerpo fue colocado en una barcaza real para hacer el largo viaje hacia el sur, hacia el Valle de los Reyes. Durante 3 semanas, el barco portador del cuerpo de Ramsés fue río arriba. El pueblo de Egipto se agolpaba en las orillas para rendir los últimos honores al faraón que había gobernado también durante casi 3/4 de siglo. Mientras la momia de Ramsés iba hacia el sur, las mujeres de las ciudades se echaban arena por sus cabezas y se rasgaban las vestiduras según el rito tradicional. Cuando la embarcación llegó a Tebas, allí salió a su encuentro el sumo sacerdote de Amún en la orilla izquierda del Nilo. Su momia fue colocada en una barca ceremonial para el último viaje, cruzando el Nilo hacia el oeste al reino de los muertos. Cuando el cadáver llegó a la orilla oeste, fue transportado en un trineo al templo funerario de Ramsés. Allí los sacerdotes recitaron sus viejas oraciones. Ramsés ya estaba preparado para unirse a los dioses. El trabajo en la tumba de Ramsés había comenzado 60 años antes. Ya estaba preparado para recibir la momia de Ramsés. Al igual que en las tumbas de los faraones anteriores, la piedra del sarcófago fue bajada lentamente por un pasillo, pasando por los textos sagrados de las paredes que acelerarían el paso del faraón al mundo venidero. El libro de las puertas con todas las palabras claves para vencer todos los obstáculos. Y lo más importante de todo, el libro de los muertos para asegurarse la resurrección en el mundo venidero. El pasillo bajaba hasta lo profundo del subsuelo. Se habían grabado, esculpido, alisado y luego decorado las alas, de forma que el rey pudiera mostrar a los dioses que debería ser tratado como uno de ellos. La tumba actual de Ramsés ha sido víctima tanto de los ladrones de tumbas como de las inundaciones graves ocurridas como consecuencia de las fuertes lluvias en el Valle de los Reyes. Pero aún así sigue siendo digna de Ramsés el Magnífico. La cámara mortuoria es la más grande del Valle de los Reyes y probablemente contuvo el mayor tesoro reunido. Ramsés reinó durante 67 años en el país más rico de la tierra, y en todo este tiempo amasó enormes tesoros de oro para llevárselos consigo al mundo venidero. Esta sala, sin duda alguna, contuvo tesoros bastante más espectaculares que los de un joven faraón como Tutankamón. Para cuando Ramsés murió, la mayoría de los hombres que trabajaban en su tumba habían fallecido ya. Ramsés reinó durante 67 años. Para la mayoría de los egipcios, él fue el único rey que conocieron. Cuando por fin Ramsés subió con los dioses, Egipto le lloró. Pero la momia de Ramsés no permaneció en su tumba siempre. Descubierta por un arqueólogo en el siglo pasado, fue llevada a El Cairo. Aunque ese no fue el viaje final de Ramsés. En los años 70, los bedeles egipcios descubrieron que los faraones en la sala de las momias del Museo del Cairo estaban sufriendo una segunda muerte. La humedad del museo había permitido que los hongos y las bacterias atacaran las momias durante casi un siglo. La momia de Ramsés fue enviada a París para que la estudiara y la tratara un equipo de científicos. Cuando Ramsés llegó al aeropuerto francés, tuvo una recepción militar como correspondía a un jefe de Estado. La momia de Ramsés fue examinada por un equipo de científicos en el Museo del Hombre de París. Los rayos X en el cráneo de Ramsés mostraron que sus dientes estaban desgastados, cascados. Un absceso alrededor de sus muelas fue lo suficientemente grave para producirle la muerte por infección, una situación que los médicos egipcios no pudieron curar.
No podemos estar seguros si esa fue la causa real de la muerte de Ramsés, pero sí se puede afirmar que los últimos días de este gran hombre fueron pasados en agonía. Ramsés murió con dolores. Era un anciano enfermo de casi 90 años. Pero los antiguos egipcios creían que en el mundo venidero volvería a cambiar y sería joven otra vez. Me gusta pensar en Ramsés en alguna parte de la orilla oeste, montando en su carro saliendo de su palacio. El ejército detrás de él, ocupando una hilera de varios kilómetros, caminando hacia nuevas conquistas. Y a su regreso, su querida Nefertari esperándole para salir a su encuentro con un par de docenas de hijos. En cuanto se ve rodeado por todos ellos, les cuenta sus victorias y aventuras. Hubo 11 reyes en Egipto con el nombre de Ramsés, pero solo hubo uno que fuera Ramsés el Magnífico.